Hola, somos nosotros los estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la Facultad de Mecánica y Ingeniería Industrial, y a continuación les vamos a exponer algunos temas de álgebra superior, con el cual vamos a comenzar con función de signo X. Función de signo X es una función partida en trozos o en funciones. Esta función tiene varias fórmulas para poder explicarla de trozo en trozo. La definición de función de signo X depende de la variable y el independiente, la cual no cambia y no depende de ningún otro factor. Algunas de las propiedades que podemos mencionar de la función signo X es que es una función impar y la función es la derivada. La otra propiedad que podemos anotar de la función signo X es la derivada del valor absoluto. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la función indicatriz. Si A es un subconjunto no vacío de los números reales, la función f de R en los reales está definida por... Yo les voy a hablar acerca de un ejemplo de la función indicatriz. Sea el conjunto A comprendido en el intervalo de menos 2 hasta 2. Nos da que la función f de x es igual a, si toma el valor de 1, si x pertenece a A, y toma el valor de 0 si x no pertenece a A. Bien. Y toma el valor de 1 siempre y cuando x esté en el conjunto A, en este caso en los intervalos que está dado de menos 2 hasta 2. Y toma el valor de 0 siempre y cuando x no pertenezca al conjunto A. A mí me ha tocado exponer sobre la función parte entera de x. Nos dice que hace corresponder a cada número real el número entero inmediato e inferior. La función parte entera de x es una función creciente en es biyectiva. Esto nos quiere decir que si tenemos un número entero, por ejemplo el 0 va a ser la parte entera de x. O sea, tenemos 0. Si tenemos 0,5 o 0,9, su parte entera va a ser el número inmediatamente inferior. O sea, aquí tendríamos 0 y igualmente aquí tendríamos 0. Pero si tenemos un 1,5, nuestra parte entera inmediatamente inferior sería 1. Después de haber conocido los tipos de funciones, su dominio, su recorrido y su gráfica, vamos a trabajar en algo que se denomina operaciones con funciones. Al igual que hemos visto en otros casos, las funciones pueden cumplir las operaciones básicas tales como son suma, resta, multiplicación y división. Para la suma tenemos que, dado la función f de x y la función g de x, para la suma de f más g de x se realiza la siguiente gráfica teniendo en consideración el dominio de cada una de las funciones. Ahora vamos a estudiar lo que se refiere a la resta de funciones. La diferencia o resta de funciones está definida por f menos g de x, que representa a la función f de menos x menos g de x, cuyo dominio f de menos g es igual al dominio de f en intersección con el dominio de g. Presentamos el siguiente ejemplo. Dadas las funciones f de x es igual a 3 sobre x menos 2 y g de x es igual a la raíz cuadrada de x, hallar f de x menos g de x, que es igual a 3 sobre x menos 2 menos el radical x. Para hallar el dominio de la diferencia de estas dos funciones, tomamos en cuenta el dominio de la función f de x en intersección con el dominio de la función g de x. Y obtenemos que el dominio de la función f de x
corresponde al intervalo comprendido entre 0 y 2 y el dominio de la función g de x corresponde al intervalo comprendido entre 2 hacia el infinito positivo. Después de haber encontrado el dominio de las dos funciones, procedemos a realizar su gráfica dando valores a x para hallar sus imágenes en y obtenemos la siguiente gráfica resultante. El producto de funciones, sean f de x y g de x, dos funciones reales de variable real y definidas en un mismo intervalo, se llama función producto de f y g a la función definida por f por g de x es igual a f de x por g de x. Para comprender mejor, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Dada la función f de x es igual a 3 sobre x menos 2 y g de x es igual a raíz cuadrada de x, hallar el producto de f por g de x. Este producto es igual a 3 sobre x menos 2 por raíz de x, siendo igual a 3 raíz de x sobre x menos 2. Luego procedemos a encontrar el dominio de la función resultante. Al ser 3 raíz de x sobre x menos 2 una función racional, el dominio está restringido por el denominador. Para encontrar el valor en el cual éste se hace 0 y que no puede ser parte de la solución, igualamos el denominador a 0, siendo el dominio el intervalo comprendido entre menos infinito hasta 2 abierto, unido al intervalo 2 abierto hasta infinito positivo. Y realizamos la gráfica de nuestra función obtenida dando valores a x para obtener su imagen en y. División o cociente de fusiones. Dadas dos funciones reales de variable real f y g y definidas en un mismo intervalo, se llama función cociente de f y g a la función definida por f sobre g de x, que es equivalente a f de x sobre g de x. Para comprender esta función explicamos con un ejemplo. Dada la función f de x es igual a 3 sobre x menos 2 y g de x es igual a la raíz de x, la función f de x sobre g de x es igual a la división entre la función 1 y la función 2, que como resultado nos da 3 sobre x menos 2 raíz de x. El dominio de la función se obtiene a partir de la intersección del dominio de f y el dominio de g de x, siendo el dominio de f los reales exceptuando el 2 y el dominio de g el intervalo comprendido entre 0 hasta infinito. Nuestro dominio resultante para el cociente de función f sobre g es igual al intervalo comprendido entre 0 a 2 unido al intervalo comprendido entre 2 hacia infinito. Realizamos la gráfica de la función y obtenemos como resultado una función idéntica a la función f de x. Esta ha sido nuestra intervención para darles a conocer las partes fundamentales sobre las funciones que hemos explicado y sobre operaciones de funciones. Esperamos que este material sea de apoyo para ustedes y a la vez agradecemos al ingeniero Paul Vega por el apoyo y la motivación que nos ha brindado a cada uno de los estudiantes para realizar nuestros trabajos. Muchas gracias por su atención.